Esta mañana, antes de venir a este lugar, viendo ahí las redes sociales, no sé, vi alguna publicación y salían unas personas como en una selva, como en un camino muy incómodo, y le decían, ¿y cuántas horas caminan para congregarse? Le preguntaba a alguien. 3 horas. Yo decía, Dios mío, me mostraban el camino, barro, pasar un río, y llegaban a un lugar donde era la iglesia, la congregación, y la gente muy feliz de poder hacerlo. No sé dónde queda eso, pero yo sé que en muchos lugares del mundo gente tiene que hacer sacrificios impresionantes para poder reunirse. Y sabes, tú y yo tenemos un privilegio de poder reunirnos dentro de la misma ciudad. Usted aquí nunca va a demorarse 3 horas para llegar a la iglesia, quiero que lo sepan, ni por muy lejos que vivas, ¿verdad? Y sabes, nosotros debemos valorar el privilegio y la bendición que Dios nos da de poder reunirnos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabes, cuando vino la pandemia, ¿qué era lo que extrañábamos? Poder reunirnos. Ya la pandemia pasó, debemos valorar eso que nos hizo valorar la pandemia, ¿verdad? El poder vernos, el poder reunirnos, el poder abrazarnos, el poder hablarnos, el poder compartir. Y eso habla de lo que el Señor nos quiere dejar esta mañana en el corazón. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Si lo tiene ahí, si tiene su Biblia en el celular, quiero que abra la Biblia en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. He titulado este mensaje Cortados y Podados. Dile que está a tu lado, cortados y podados. Seguramente cuando tú tienes un árbol en tu casa, en el jardín, en la puerta de tu vivienda, tú necesitas de pronto podarlo de vez en cuando, ¿verdad? Necesitas cortar algunas ramas de vez en cuando, necesitas estar cuidando de ese árbol, de esa planta. Y este pasaje, esta historia de Juan capítulo 15 nos recuerda un poco de esto. Y dice la Biblia, Juan 15 versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Él que hace, corta y poda, ¿cierto? Él corta y poda. En otra traducción dice, él quita y limpia. Y escucha esto, dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y esto le da mucha gloria a mi Padre. Vamos por partes esta mañana en lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Cortados y podados. Si nosotros hiciéramos una evaluación de nuestra vida, nosotros tenemos que reconocer que hay áreas que necesitan ser podadas y hay otras que necesitan ser cortadas, definitivamente. Hay cosas con las que hemos venido arrastrando durante muchos años, durante décadas aún, durante toda nuestra vida, que no deben estar ahí, que necesitan ser cortadas del todo, que necesitan ser arrancadas del todo de nuestra vida. Y no solo me refiero a un área pecaminosa, a una naturaleza pecaminosa con la que todos luchamos, con la que todos tendremos que batallar hasta el final de nuestros días, sino con ciertas actitudes que terminan no agradando a Dios y haciéndole daño a los que están a nuestro alrededor. Mira, esto incluye a esposos, padres, hijos, hermanos, jóvenes, adultos, ancianos, niños. Esto nos incluye a todos. Porque si nosotros queremos este año ser uno con Jesús, porque ese es el mensaje de este año 2024, somos uno con Jesús, nosotros necesitamos pasar por un proceso de corta y de poda, donde el Señor va a tener que cortar y donde el Señor va a podar.
Porque cuando nosotros seguimos llevando eso al pasar de los años, pues el tiempo nunca se detiene. Nos hacemos cada vez más ancianos, nos hacemos cada vez más adultos. Ya no tenemos la misma fuerza y vitalidad. ¿Y sabes qué hay? Que hay cosas en nuestra vida que terminan afectando todo lo que nosotros podemos disfrutar y que eso a la final no lo terminamos disfrutando. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra alma que no están bien y que necesitamos que Dios intervenga. Mira, yo no estoy diciendo que tú dejes que se meta en tu vida el pastor. Yo te estoy diciendo que dejes que se meta en tu vida el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se mete en tu vida, Él sí sabe a dónde llegar. Mira, tú al pastor le puedes mentir, engañar, tapar, esconder. Tú puedes hablar con el pastor y puedes no ser sincero. Y puedes no ser honesto. Y puedes no ser transparente. Pero cuando tú hablas con el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo le escondes algo a Dios? ¿Cómo le escondo algo al Espíritu Santo que lo sabe todo? Si la misma Biblia dice que quien conoce la mente de Dios, el mismo Espíritu de Dios, o sea, ¿quién nos conoce a nosotros por dentro? El mismo Espíritu que conoce a Dios, o sea, Él se mete y comienza a escudriñar. Y es ahí donde la corta o el corte y la poda comienzan a cobrar sentido. Nosotros a veces queremos seguir caminando con cosas que necesitan ser cortadas. Y a veces queremos soltar cosas que lo que necesitaban era ser podadas. Porque el corte y la poda es muy diferente. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice, ¿saben que ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di? Un árbol cuando es podado es para ser limpiado, para que luego pueda nuevamente ponerse más verde, más fuerte, más frondoso y sin duda alguna para que termine dando nuevamente fruto. Esta mañana salí y vi uno de los palos que está fuera de la casa, lo vi seco. El otro está verde. Están haciendo un trabajo ahí al frente de la casa. Y dije, qué raro, porque este se secó y este está todavía verde. Y entonces ayer le echamos un poco de agua y tú dices, bueno, sí. Así se convierte la palabra de Dios como esa agua que vuelve a dar vida, ¿cierto? Pero también el árbol necesita ser ¿qué? Podado, ¿cierto? Esas ramas secas, ¿sabes qué hay que hacer? Podarlas. Hay cosas que están secas en nuestra vida y necesitan que ser podadas. Dile que está a tu lado, podadas. Ojo, no te confundas. Si de pronto el matrimonio está seco, ¿qué necesita hacer? ¿Cómo? No te confundas, ¿eh? No cortadas, podadas, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, eso seco ya, eso no sirve más para nada, eso lo que es que cortarlo. No. ¿El Señor necesita qué? Podar. ¿Sabes? Si el matrimonio no está como muy verde, muy frondoso, como que está muy seco, como que no está dando fruto, como que no tiene sentido, ¿qué necesita ese matrimonio? La poda del Espíritu Santo. ¿Y qué poda Él? Malas actitudes, malos comportamientos, malas palabras, malas acciones. ¿Para qué? Para que ese matrimonio nuevamente vuelva ¿a qué? A reverdecer. Pero mi relación con mis padres no es la mejor, mi relación con mis hijos no es la mejor. Ya, yo lo que creo es que ya, pues así debemos vivir la vida, cada quien por su lado. No, necesita ser ¿qué? Podada. Las relaciones familiares necesitan ser ¿qué? Podadas. Por algo Dios te puso en esa familia. Así tú digas, ¿yo por qué nací en esta familia? Pero ¿qué necesita Dios hacer ahí? Una poda. ¿Sabes? También necesitamos ser podados en nuestra vida personal. A veces de pronto nos llenan la mente los pensamientos de pronto de fracaso, de derrota, de pronto de pesimismo. Nos llenan los pensamientos de, no sé, tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente y necesitamos ser ¿qué? Podados. Ahora, la Biblia nos dice aquí algo que quiero dejártelo en el corazón. Y si lo estás anotando, lo puedes anotar. Y lo primero, y es que para que esa poda pueda ser efectiva y ese corte pueda ser efectivo, lo primero es permanecer. Voy a repetir esto. Lo primero que tú y yo necesitamos en este año es permanecer. Voy a ser demasiado intencional durante todo este 2024. Si tú quieres que algo diferente suceda en tu vida,
sin duda alguna, tú y yo necesitamos es que permanecer. Tú sabes que todos, cuando llega un nuevo año, todos le damos la bienvenida al nuevo año, pero hay que darles la bienvenida a Dios a la vida, para que Él comience a obrar y a trabajar dentro de nosotros. Y la Biblia dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Solamente si permanecemos. ¿Cómo quiero que el Espíritu Santo perfeccione su obra en mí si yo no permanezco? ¿Cómo quiero que el Espíritu Santo esté trabajando en mí todos los días si yo no permanezco? Pastor, ¿y en qué permanezco? En la oración. Si yo oro solo el 1 de enero y oro el 24 de diciembre y oro en Semana Santa, ¿qué va a pasar ahí? Nada. Va a llegar el 2025 y este sí es mi año, ¿verdad? Bienvenido 2025. Vamos con toda 2025. No, vamos con Dios. Dile que está a tu lado, no es con toda, vamos con Dios. Sí, porque es que a veces tú no tienes fuerzas, ¿verdad? A veces tú no estás con toda. A veces tú no estás con todos los ánimos, a veces tú no estás con toda la fuerza, a veces tú no estás con todas las ganas, pero sí tenías que estar este año con Dios todos los días. Ayer veía una frase que me encantó, decía, ¿sabes qué? No todos los días son buenos, pero Dios es bueno todos los días. Y eso es una verdad que tú y yo debemos atesorar en nuestro corazón, que aunque haya días malos, Dios sigue siendo bueno, que aunque haya días difíciles, Dios sigue estando ahí con nosotros. Pero necesitamos ¿qué? Permanecer. Hay que permanecer en la oración. Hay que permanecer en la lectura de la palabra. Por eso dice aquí, ustedes son purificados por el mensaje que les di. ¿Cuál mensaje? El que está en la palabra de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, yo necesito leer la palabra de Dios. ¿Sabes? Dejemos de estar buscando apariciones, como a veces el mundo quiere buscar apariciones, visiones. Y aunque Dios en su palabra dice que Él habla a través de visiones, ¿sabes? Hay que leer la Biblia. Porque hay veces que queremos estar buscando lo místico, lo que es como sobrenatural, lo que es como wow, impactante, y no nos vamos a lo sencillo. Y lo sencillo es agarrar tu Biblia y abrirla. Y lo sencillo es agarrar el celular y abrir la aplicación del celular de la Biblia y comenzar a leerla o escucharla. Entonces hay que permanecer en la oración, pero también hay que permanecer ¿en qué? En la lectura de la palabra. ¿Y sabes en qué también hay que permanecer? En el congregarse. Voy a repetir esto, hay que permanecer en el congregarse. No te congregues un domingo y vuelvas en 50 domingos. ¿Sabes qué? El Señor no te está pidiendo que vengas todos los días a congregarte, pero sí que saques un tiempo para congregarte. O aquí hacemos servicios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Un rato nada más. Imagínate, a veces decimos el día del Señor y en realidad solo le dedicamos unas cuantas horas. O sea, ¿Dios te está pidiendo mucho? No, Dios no nos está pidiendo mucho. Lo que nos está pidiendo Dios es permanecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, yo tengo que permanecer. Yo tengo que aprender a permanecer. Oye, si hay veces que permanezco en cosas que me gustan, que me apasionan, en mi vocación, en mi profesión, en un sueño que tengo, en un anhelo, en un proyecto, en un plan, y a veces decimos, ¿sabes qué? Hasta que no lo logre no me voy a rendir. ¿Cuántos han dicho así a veces? ¿Y sabes cómo se llama eso? Permanecer. Oye, ¿qué tal si le decimos a Dios este año voy a permanecer contigo? Cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas, cuando esté animado y cuando esté desanimado, cuando esté aburrido y cuando esté feliz, cuando esté triste y cuando esté contento. ¿Sabes qué? Cuando tenga plata y cuando no tenga plata, yo voy a permanecer. Porque la clave de mantenernos unidos al Señor como una vid y un pámpano, como un árbol y una rama, es permanecer. Y es ahí donde Jesús dice, y lo repite varias veces, permanezcan en mí. Luego más adelante vuelve y dice, permanezcan en mí. O sea, el Señor está haciendo un llamado a nosotros, sus hijos, y a su iglesia de permanecer. Entonces, el corte y la poda nos van a llevar ¿a qué? A que nosotros podamos permanecer. Por eso la Biblia dice que una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y luego dice, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Permanecer garantiza un fruto. Cuando tú permaneces en la oración todos los días, cuando tú permaneces en la lectura de la palabra todos los días, cuando tú permaneces en el congregarte, cuando tú permaneces en estar con Dios fiel todos los días,
estar ahí en comunión con el Señor, lo que va a pasar es que tú vas a dar fruto. Esto es para alguien. Este año tu vida va a dar fruto. A veces te sientes estéril, a veces te sientes seco, a veces te sientes que lo que haces parece que no vale la pena, o sea, como que tanto esfuerzo para nada. Este año tu vida va a dar fruto, recíbelo, recíbelo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú decides permanecer, cuando yo decido permanecer en el Señor, lo que va a pasar es que hay un fruto que está listo para producirse. Ahora el Señor dice que cuando nosotros somos fructíferos, es ahí donde demostramos que somos verdaderos discípulos del Señor. ¿Sabes? Una persona que es una con Jesús da fruto. Pase lo que pase, da fruto. Mira, no importa la estación en la que estés, porque de pronto te sientes como en verano y la cosa está como muy seca, muy dura, o sea, muy templado, el calor está muy fuerte, la presión está bien difícil. Pero quiero decirte que va a llegar un momento donde vas a fructificar. O sea, el árbol tiene que resistir los momentos duros para luego disfrutar los momentos buenos. O sea, el árbol tiene que aguantar sol, lluvia, viento, de todo. ¿Sabes para qué? Para que luego venga el fruto y lo pueda disfrutar. Nosotros tenemos que aprender a soportar. Tenemos que aprender a aguantar. El Señor nos tiene que dar una capacidad de ser gente que se levante en medio de los procesos de la vida, que se mantenga firme y siga adelante y siga caminando. Entonces la clave es que permanecer. Ahora, la Biblia también nos dice más adelante, y si estás anotando, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanezcan en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque dice aquí algo: separados de mí no pueden hacer nada. Dile que está a tu lado: permanece y acércate. ¿Sabes? Yo he visto gente congregarse todos los domingos de un año. Y eso es bueno. Pero ¿sabes qué nos pide el Señor? Cercanía. A veces nosotros estamos reunidos, pero estamos lejos. ¿No te ha pasado? O sea, tú estás con gente y estás lejos de esa persona. A veces tú dices que estás cerca de Dios y en realidad no estás cerca de Dios. Estás bien lejos. Porque es que lo único que va a determinar algo en nuestra vida diferente es la cercanía. Cuando yo comienzo a rozarme con Dios, algo comienza a pasar. Cuando yo comienzo a rozarme con mi familia, algo comienza a suceder. Cuando yo comienzo a rozarme con mis hermanos, algo comienza a suceder. Cuando yo comienzo a acercarme a la iglesia, algo comienza a pasar. Por eso la Biblia dice: separados, nada puedes hacer. Y a veces nosotros nos reunimos, pero estamos ¿qué? Separados. Y el domingo pasado hablábamos de estar unidos con Dios, de estar unidos con nuestra familia, de estar unidos con las personas y de estar unidos con la iglesia. Y para eso necesitamos ¿qué? Permanecer y acercarnos. ¿Sabes qué? Cuando haya un tiempo de conexión, acércate a alguien. Yo me he dado cuenta que hay tiempos de conexión y hay gente que se queda así. No saluda a nadie, hermano. Que me saluden a mí. Ah, bueno, listo, está bien. Bueno, acércate. Te voy a poner un reto. Mira ese que no se mueve a saludar a nadie. Acércate tú a saludarlo. Vas a ver que se va a sentir como raro. Y dice: ya vienen para acá estos locos, ¿ah? Eso. Madre, ¿qué tanto? ¿Cuál es la saludadera de esta gente? ¿Cuál es la abrazadera? ¿Cuál es la besadera? Tú sabes que hay gente que en pandemia se sintió súper cómodo porque no les gustaba el contacto. Y la gente que nos gustaba el contacto, mira cómo sufrimos, ¿ah? ¿A cuánto les gusta el contacto? Oye, el agarradero, el abrazadero, el tocadero. Ojo, con el respeto de todos, ¿no? O sea, mi mamá dice que yo la sobo, que la toco, entonces yo comienzo a sobarla y ella... Y la gente que no le gustaba eso estaban felices porque decía: hey, 2 metros de distancia. No te me acerques. ¿Sabes? Hay que acercarnos. Mira, lejos no se escucha bien. Lejos no se ve bien. Lejos no se conoce bien. Cuando tú te acercas a Dios, conoces a Dios, lo escuchas mejor, lo conoces mejor,
lo ves mejor. Cuando estoy lejos, a veces no lo veo obrar, no lo veo manifestarse. Pero cuando me acerco, lo comienzo a escuchar mejor, lo comienzo a ver en todo. Parece que Dios estuviera en todo y antes no me daba cuenta. ¿Pero por qué? Porque ahora estoy cerca, ya no estoy lejos. Y a veces caminamos con el Señor separados. Y sabes, el año pasado era tomado de tu mano. Tú no puedes ir tomado de la mano de alguien lejos, ir ahí cerca. Y por eso el Señor nos dice, primero permanece. Si lo anotaste, ahí está. Lo segundo, acércate. Dile que está a tu lado, acércate. Acerquémonos. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, acerquémonos. La cercanía comienza a causar un impacto en todas las relaciones de la vida. Si tú te acercas a Dios, algo pasa. Si tú te acercas a tu esposa, algo pasa. Si tú te acercas a tus padres, algo pasa. Si tú te acercas a tus hijos, algo pasa. No, es que yo me acerco a mi esposa y ella lo que me hace es mala cara. Síguete acercando. No, es que me va a agarrar fastidio. Síguete acercando. Es que ya mis hijos no quieren hablar conmigo. Acércate. Es que yo a mis padres ya no los entiendo. Acércate. Mira, tú sabes lo que rompe un abrazo. Un abrazo a alguien, acércate. Acércate. ¿Tú sabes lo que puede causar en la vida de alguien la cercanía? Acércate a tus amigos y pregúntales cómo están. Acércate a tus vecinos, vecino, ¿cómo estás? Acércate a tus compañeros de trabajo. Oye, ¿cómo van tus cosas? Tú no sabes lo que puede pasar cuando te acercas. No, pastor, es que yo no tengo tiempo porque si me acerco después se desahogan conmigo. ¿Sabes? Acércate. Pero acerquémonos primero a Dios, permanezcamos en Dios y acerquémonos a Dios. Y por eso dice Jesús, el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Ahora, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Pueden qué? Pedir. ¿Pueden qué? Pedir. Sin duda alguna, lo tercero y último que quiero dejarte en esta mañana, en este servicio, es permanecer, es acercarte y es pedir. No te dé miedo pedir. El que pide, recibe, dice la Biblia. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Hay que pedir. Hay que pedir. Yo sé que tú escribiste el último domingo del año, en el 31 de diciembre, tus peticiones al Señor. El domingo pasado seguramente también le pediste, Señor, este año sí, por favor, ayúdame en esto que te estoy pidiendo. Este año tiene que ser el año. No te dé miedo pedirle al Señor si te mantienes cerca y permaneces en Él, porque cuando pides, será concedido. Ahora, primero permanece, acércate y luego pide. ¿Sabes qué es lo que hace la gente? Al revés. Pido y si Dios me lo da, entonces me acerco y permanezco. Y eso es una mentira. Hay gente que dice, si tú me das esto, Señor, ahí sí yo me entrego a ti. Más del 90% de gente que le ha hecho esa promesa a Dios, no se la cumplió. Y Dios les dio, porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, y luego nos olvidamos de Dios. El trabajo que le estabas pidiendo luego es la excusa para no ir a la iglesia porque estás muy ocupado. La casa que le estabas pidiendo a Dios luego es la excusa para ir a la iglesia porque ahora te queda muy lejos. ¿Cierto? El carro que le estabas pidiendo a Dios ahora es excusa porque es muy cara la gasolina ahorita. Entonces uno no puede estar saliendo para cualquier lado. Hay que ahorrar. Entonces parece que todo lo que el Señor nos termina dando, en vez de convertirse en una bendición, se convierte en una maldición. Porque todo lo que te aleje de Dios es una maldición. Pero todo lo que te acerque a Dios es una bendición. O sea que si los problemas que estás viviendo te acercaron a Dios, fueron una bendición. Eso es una cosa que a la final termina siendo para la mente un choque. ¿Cómo que lo malo que me pasó terminó convirtiéndose en algo bueno? Sí, porque a veces lo malo que nos pasó nos acercó más a Dios. Y sin duda alguna, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si le vas a aplaudir a Dios, apláudele con todo el amor.